La criminalización del inmigrante indocumentado. La idea de que los inmigrantes indocumentados deben de ser considerados primordialmente como criminales es una postura política que puede ser examinada a través de varios lentes teológicos cristianos. A continuación desgloso aquí los puntos claves de este análisis. Número 1. El principio fundamental. La imagen de Dios. Imago Dei. El pilar de la antropología cristiana es la doctrina que todo ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios, según lo relata Génesis capítulo 1, versículo 27. Dignidad inherente. Esto significa que cada persona, sin importar su nacionalidad, estatus migratorio o las acciones que haya cometido, posee una dignidad y un valor inalienables. Crítica a la generalización. Desde esta perspectiva, etiquetar a un grupo entero de millones de personas como criminales es teológicamente problemático. Reduce su identidad a una sola característica, su estatus legal, y les despoja de su humanidad y de la complejidad de sus historias personales, muchas de las cuales están marcadas por la búsqueda de seguridad, trabajo y una vida digna para sus familias. La retórica que los describe como invasores o animales se opone directamente a este principio fundamental. Número 2. El mandato bíblico de amar al extranjero. La Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es excepcionalmente clara sobre el trato que debe darse al extranjero. En hebreo, ger, mandamiento del Antiguo Testamento. Dios instruye repetidamente a Israel a tratar bien al extranjero, recordándoles su propia historia de opresión. Levítico 19:34. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, y yo, Jehová vuestro Dios. Éxodo 22:21. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjero fuisteis vosotros en tierra de Egipto. Empatía y recuerdo. El fundamento de estas leyes no es solo la obediencia, sino la empatía nacida de la propia experiencia de Israel como un pueblo vulnerable y extranjero. Una teología cristiana llama a recordar esta historia y a aplicar a los inmigrantes de hoy. 3. Las enseñanzas de Jesús. Hospitalidad y juicio. Jesús radicaliza el mandato de amar al prójimo y aplica sin distensiones. Por ejemplo, vemos la parábola de las ovejas y los cabritos. Mateo escribe sobre esto en los capítulos 25 y 31 hasta los versos 46 y dice: en una de sus enseñanzas más poderosas sobre el juicio final, Jesús se identifica directamente con los más vulnerables. Dice a los justos: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Mateo 25:35. Implicación teológica. Acoger al extranjero no es simplemente un acto de caridad, sino un encuentro con Cristo mismo. Por el contrario, rechazar o maltratar al forastero es rechazar a Cristo. Esta enseñanza desafía cualquier política o retórica que promueva la hostilidad hacia el inmigrante. La distinción entre la ley humana y la justicia de Dios. Si bien el cristianismo reconoce el rol del gobierno para mantener el orden y hacer cumplir las leyes,
Romanos, Pablo escribe en la carta a los Romanos capítulo 13 del 1 al 7, también sostiene que las leyes humanas no son absolutas y deben de ser evaluadas a la luz de la ley superior de Dios. ¿Qué tipo de crimen es la inmigración irregular? En la ley estadounidense, la entrada ilegal es típicamente un delito menor, misdemenor, y la permanencia indocumentada es una ofensa civil, no penal. Calificar a alguien de criminal por una ofensa de esta naturaleza, equiparándolo con asesinos o violadores, es una distorsión. La justicia por encima de la ley. La tradición profética de la Biblia, el profeta Isaías en el capítulo 10 del 1 al 2, el profeta Amos en el capítulo 5 verso 24, critica constantemente a los líderes que crean leyes injustas, que oprimen a los pobres, a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros. Un análisis teológico preguntaría esto: ¿son justas las leyes migratorias que separan familias, devuelven a personas a situaciones de peligro mortal? ¿Es justa su aplicación cuando se hace sin misericordia? Número 5. La posición de diversas ramas del cristianismo. Frente a las políticas migratorias de la administración Trump, muchas denominaciones cristianas han reaccionado basándose en estos principios. Por ejemplo, la Iglesia Católica dice: los líderes católicos, como el Papa Francisco, ya fallecido, criticaron duramente las políticas de separación familiar y la construcción de muros, enfatizando la dignidad humana y la necesidad de acoger, proteger y promover e integrar a los migrantes. Por otra parte, la otra rama del cristianismo, protestantismo tradicional y evangélicos, aunque el apoyo político a Trump ha sido fuerte en algunos círculos evangélicos, muchas organizaciones evangélicas de ayuda como World Relief y líderes han abogado por una reforma migratoria compasiva, citando los mismos mandatos bíblicos. Critican la retórica deshumanizante y abogan por soluciones que mantengan a las familias unidas. Para concluir este análisis desde el punto de vista teológico, desde una perspectiva teológica cristiana robusta, la caracterización generalizada de los inmigrantes indocumentados como criminales es insostenible y peligrosa. ¿Por qué? Número 1, porque deshumaniza. Contradice el principio de que todos los seres humanos son portadores de la imagen de Dios y merecen dignidad. Número 2, contradice la Biblia. Ignora los mandatos explícitos y repetidos de amar y acoger al extranjero, basados en la empatía y la propia historia del pueblo de Dios. 3. Se opone a las enseñanzas de Jesús. Choca frontalmente con el llamado de Cristo a la hospitalidad radical, donde el trato al forastero es un reflejo del trato al Cristo mismo. 4. Confunde ley y justicia. Aunque el Estado tiene derecho a regular sus fronteras, una visión cristiana exige que las leyes y su aplicación sean justas, misericordiosas y prioricen la dignidad humana sobre la simple penalización de un estatus. Para resumir, una teología cristiana llama a volver al inmigrante no como un criminal que hay que temer, sino como un prójimo creado a imagen de Dios, a quien se le debe amar, acoger, especialmente cuando es vulnerable.